Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El misterioso mensaje de El Sinsangu desató rumores. ¿Estaba Bararduk detrás de esa publicación en redes? Durante las últimas horas, las redes sociales se han encendido con una sola pregunta: ¿qué quiso decir El Sinsangu con su enigmática historia de Instagram y por qué los fans aseguran que era una indirecta para Bararduk? La actriz, conocida por su estilo reservado y elegante, compartió una imagen acompañada por un texto breve pero profundamente sugestivo: hay nombres que no necesitan pronunciarse para hacer eco eterno en el corazón. Bastó esa frase para desatar un huracán mediático. Las especulaciones no tardaron en llegar y los seguidores más atentos no dejaron pasar un detalle. La foto mostraba una vista nocturna del mar, muy similar a una tomada por Bar en un rodaje hace años. ¿Coincidencia? ¿O una pista deliberada? Según fuentes cercanas al entorno de Elsin, esta publicación no fue un simple acto poético. Un estilista del equipo de la actriz, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que Elsin llevaba días escuchando en el camerino una canción que compartía con Bar durante las grabaciones de su proyecto más recordado. Era su himno silencioso, confesó. Cuando la oímos otra vez, supimos que algo estaba removiéndose dentro de ella. Los medios no tardaron en acercarse a Bararduk, quien fue interceptado por periodistas mientras salía de un restaurante en Bebek. Su reacción fue tan enigmática como la publicación misma. Sonrió, hizo una breve pausa y dijo simplemente: hay historias que nunca terminan, aunque cambien de escenario. Una frase que dejó más preguntas que respuestas. En una entrevista previa, cuando se le preguntó sobre su relación actual con Elsin, Bar respondió: la respeto profundamente, y siempre tendrá un lugar importante en mi vida. Palabras que hoy cobran un nuevo significado a la luz de esta posible reconexión emocional. Por otro lado, los seguidores más fieles notaron que, justo después de la historia de Elsin, Bar dio me gusta a una publicación antigua donde ambos aparecían en una escena particularmente emotiva. Fue un gesto silencioso, pero poderoso. Las redes sociales se llenaron de comentarios: esto no es casualidad, ellos se siguen hablando de forma simbólica, queremos una reunión, aunque sea artística. Y la presión popular parece estar haciendo eco en los representantes de ambos actores. Se rumorea que una marca de joyería de lujo está interesada en reunirlos para una campaña que jugaría justamente con esta tensión emocional no resuelta. Pero hay más. Un conocido periodista de espectáculos compartió en su cuenta que, hace apenas una semana, Elsin y Bar coincidieron en una reunión privada organizada por un director de cine con quien ambos han trabajado. Aunque no hay fotos, varios asistentes aseguran que se saludaron cordialmente y que hablaron en un rincón durante más de media hora. Fue una conversación muy íntima, se les notaba cómodos, dijo uno de los presentes. Ella se reía mucho, y él no dejaba de mirarla. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Las reacciones no se hicieron esperar. Varias cuentas de fanáticos comenzaron a recopilar imágenes antiguas de entrevistas, detrás de cámaras y momentos compartidos por la pareja artística. En especial, se viralizó un video en el que, durante un descanso de grabación, Bar le acomoda un mechón de cabello a Elsin con un gesto lleno de ternura. Siempre cuidándola, incluso cuando nadie los miraba, escribió una fan en X, antes Twitter, acompañado del hashtag #EliniBar siempre. La presión mediática fue tal que la agencia de representación de Elsin se vio obligada a emitir un breve comunicado, tratando de calmar las aguas. La publicación reciente de nuestra representada fue una reflexión personal y no tiene relación directa con ninguna persona en particular. Sin embargo, los seguidores no quedaron satisfechos. Para ellos, el tono poético de la publicación, la coincidencia de la imagen y la reacción de Bar hablaban por sí solos. Una fuente del entorno de Bar también dejó entrever que el actor no está emocionalmente indiferente ante esta ola de nostalgia. Desde hace unas semanas, se muestra más introspectivo, revisando viejos guiones, especialmente el de aquella serie que lo unió a Elsin.
Incluso ha preguntado por el paradero de ciertos objetos de utilería que usaron en el set, comentó esta fuente. ¿Un intento de reconectar con el pasado? ¿O simplemente una etapa de reflexión? En una aparición reciente en un evento benéfico, a Barr le preguntaron si estaría dispuesto a trabajar nuevamente con Elsin. Su respuesta fue directa pero cargada de matices: hay proyectos que marcan tu vida, y personas con las que siempre estarías dispuesto a compartir escena, y más allá si la vida lo permite. La sala, repleta de periodistas, estalló en murmullos y miradas cómplices. Nadie quiso forzar más preguntas, pero el ambiente ya estaba cargado de expectativas. Esa misma noche, Elsin publicó una nueva historia, una imagen en blanco y negro de una rosa marchita, con la frase: a veces, lo que parece haberse secado, solo espera la lluvia adecuada. La interpretación fue inmediata. ¿Estaba hablando de sentimientos dormidos? ¿De una relación que nunca cerró del todo? Las redes no tardaron en explotar con teorías. Una reconocida guionista, que trabajó con ambos actores en el pasado, también alimentó el fuego con un tuit críptico: algunas parejas en pantalla tienen tanto poder emocional que ni el tiempo ni los contratos logran apagarlos. Si el guión correcto aparece, el milagro puede repetirse. Esta frase fue suficiente para que los rumores sobre un nuevo proyecto conjunto empezaran a circular. De hecho, varios portales especializados aseguran que hay conversaciones preliminares para una nueva serie romántica protagonizada por Elsin y Barr, con un guión especialmente escrito pensando en ellos. El proyecto, aún sin nombre oficial, giraría en torno a una pareja que, tras años de separación y caminos distintos, se reencuentra inesperadamente en un contexto profesional, obligándolos a enfrentarse a todo lo no resuelto del pasado. En una entrevista radial, Elsin fue consultada indirectamente sobre esta posibilidad. Su respuesta fue breve, pero significativa: hay historias que merecen una segunda oportunidad. No todas las puertas que se cierran se sellan para siempre. Su tono fue suave, casi nostálgico, y aunque cambió de tema rápidamente, sus palabras quedaron flotando en el aire. Los fanáticos, mientras tanto, ya comenzaron campañas para convencer a las productoras. En redes sociales circulan propuestas de trama, diseños de pósters ficticios y hasta tráilers editados por seguidores con escenas antiguas. No pedimos mucho, escribía una fan en Instagram, solo una historia más para cerrar el círculo, o quizás para abrir uno nuevo. Pero lo más impactante llegó al final del día, cuando uno de los amigos más cercanos de Barr, también actor, publicó en sus historias una foto antigua: Barr y Elsin riendo juntos entre bambalinas, con la frase: algunas risas no se olvidan nunca. Minutos después, la historia fue eliminada, pero no antes de que fuera capturada por decenas de usuarios. ¿Estamos ante una reconciliación emocional que trasciende la ficción? ¿O es simplemente una ola de nostalgia bien aprovechada por el público y los medios? Lo cierto es que, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada de manera explícita, cada gesto, cada palabra y cada silencio parece decir más que 1000 comunicados oficiales. Y mientras esperamos más pistas, la expectativa crece. Porque cuando se trata de Elsin Sangu y Barr Arduk, el corazón del público ya eligió su final ideal, uno donde los caminos se reencuentran, las miradas se cruzan de nuevo y, tal vez, las historias interrumpidas encuentren por fin su desenlace merecido. Déjanos tu comentario aquí abajo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.